Muy buenos días. Es un placer estar aquí en este mismo momento en directo, conectados aquí en muchos países del mundo. Quiero presentar el segundo webinario de Teatro Contigo, realizado, de Hazlo Accesible. En este caso, el segundo webinario que estamos haciendo desde la entidad es plataformas online de teatro en el mundo. Hemos querido elegir este tema de webinario porque es evidente que en los últimos tiempos ha habido una explosión, ¿no?, de recursos audiovisuales, de plataformas que generan contenidos. Evidentemente, pues casos como Netflix es el mayor ejemplo, y en el caso del teatro, pues también ya habían previamente plataformas y ahora están naciendo nuevas plataformas. De hecho, desde Hazlo Accesible hemos generado una nueva plataforma de teatro online que se llama Teatro Contigo, que la semana pasada hicimos una presentación de webinario y que un poco queremos potenciar, fomentar el tema de la accesibilidad de las artes escénicas, en este caso a través de las plataformas virtuales. Lo primero, quiero dar agradecimiento al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, quien con su apoyo y su subvención pues nos permite realizar esta actividad de los webinarios, como también nos está apoyando en el proyecto de Teatro Contigo. En el webinario de hoy tenemos a personas muy interesantes con un gran currículum, una gran hoja de vida y mucha experiencia para contarnos, y muy interesante. En primer lugar, tendremos a Javier de Dios, que es el director del CDAEM, del INAEM, que depende del Ministerio de Cultura. En segundo lugar, tendremos a Eva Lapuente, de la plataforma de teatro virtual de España, All Theater. En tercer lugar, tendremos a Patricia Rivadeneira, de la plataforma virtual de teatro de Chile, Excenix. Y finalmente tendremos a Paquita García, que es, eso es muchas cosas, Paquita, pero en este caso su participación en este debate va a ser un poco como usuaria y espectadora de teatro con discapacidad visual. Para Hazlo Accesible, ya lo dice su nombre, es importantísimo la accesibilidad. Entonces, en este caso, hay que explicar y reseñar que este webinario cuenta con lengua de señas. En este mismo momento pues ya tenéis a nuestra intérprete interpretando desde el principio, y también contamos con subtítulos. Para activar los subtítulos les recomendamos que vayan en la parte baja del Zoom, derecha, dice más, justo al lado del botón de salir, dice más, y ahí da las opciones para poder mostrar el subtítulo, ocultarlo, ampliar el tamaño de letra. Entonces, si alguna persona con discapacidad auditiva necesita este soporte, pues lo puede activar. También es importante destacar que por el propio uso de la plataforma Zoom, ustedes lo que deberían de tratar es de apretar, digamos, por ejemplo, en mi imagen, que salen unos botoncitos a la derecha, y entonces ahí está la opción de ocultar participantes sin vídeo. Así, de alguna manera, se centra sobre todo en la persona que está hablando y la persona que está interpretando, y el subtítulo. También pueden apretar la opción de fijar el vídeo, y entonces fijan el vídeo de la persona que realmente les interesa más. Luego, como ustedes saben, el Zoom también ofrece dos vías de participación, que es el chat escrito o la participación en directo. Les invitamos a participar, a hacer preguntas. Obviamente, al final de todas las participaciones será el turno de preguntas y de dudas, pero si acaso tienen alguna duda que hacer, alguna pregunta, la pueden ya transmitir o levantar la mano, y así sabemos que quieren hablar. Por otro lado, comentarles que aparte de Zoom, esto se está transmitiendo por Facebook. Entonces, si ustedes son espectadores de Facebook,
pueden acceder también a la parte de comentarios del vídeo y poder hacer alguna pregunta al respecto. Bien, no me quiero enrollar más, simplemente les invito a permanecer durante aproximadamente estos 90 minutos que va a durar este webinario. También decirles que este vídeo posteriormente será colgado en la página de Hazlo Accesible, con accesibilidad también, obviamente, para que puedan un poco darlo a conocer a otras personas, o si alguien se tiene que ir y se ha quedado con ganas de continuar, pues que pueda acceder posteriormente. Bien, como decía, tenemos 4 ponentes. Vamos a empezar ya directamente con el primer ponente. Bueno, por supuesto, agradecer a todos los participantes, tanto ponentes como asistentes de este webinario, de todas estas personas que estáis interesados en conocer las plataformas online de artes escénicas en el mundo. Sin más preámbulos, voy a hablar, en este caso voy a presentar a Javier de Dios. Javier de Dios es el director del CDAEM y del INAEM, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. Nació en Madrid, desarrolla su labor profesional teatral como autor, director y docente. Es licenciado en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2017 es académico de la Academia de Artes Escénicas de España. Desde el 1 de julio del 2018 es director del Centro de Documentación Teatral del INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura de España. Desde 2019 también es director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, que integra los anteriores centros de documentación teatral y centros de documentación de música y danza. Es autor de un gran número de obras de teatro, como Trilogía de la Emprendedora, Iván, Equipaje, Pollo para China y La Buena Aventura, entre otras muchísimas obras. Ha recibido un gran número de premios sobre artes escénicas. Si tuviera que contar todas las obras y todos los premios que tiene, nos pasaríamos todo el webinario. Así que vamos directamente ya, por favor, Javier. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos que conectáis desde España. Buenos días a todos los amigos que entráis desde América. Muchas gracias por tu presentación, Roberto. Lo primero que quisiera decir, hacer es excusar la ausencia de mi compañera Sara Caz. Estaba previsto que participáramos los dos en este webinario, pero ella no ha podido estar por motivos personales. Y les comento un poco cuál va a ser mi intervención, el eje de mi intervención. Primero voy a hacer una muy breve alusión a lo que es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, del Ministerio de Cultura y Deporte, del Gobierno de España, porque es importante entender la naturaleza de nuestro centro para también entender la naturaleza de la Teatroteca, que es la plataforma de teatro online de la que voy a hablar y en la que voy a centrar después mi exposición. Para esto, bueno, pues voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos seguir una presentación. Bien, bueno, el INAEM creó nuestro centro, que está ubicado en Madrid, en el mes de abril de 2019. Como bien ha comentado Roberto, este centro nace de la unificación de 2 centros veteranos anteriores, el Centro de Documentación Teatral, que se creó en el año 71, y el Centro de Documentación de Música y Danza, que se creó en el 78. Ahora mismo hemos integrado los fondos de ambos centros para crear este Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, que es una de las unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura. El objetivo de nuestro centro es recibir, catalogar, conservar y divulgar todos los documentos que conforman buena parte de nuestro patrimonio escénico, del teatro, la música, la danza y el circo que se han hecho en España durante las últimas décadas. ¿Qué clase de documentos son los que atesoramos y los que ponemos a disposición de nuestros usuarios? Pues tenemos aproximadamente de largo 12.000 grabaciones audiovisuales, son más de 12.000. De estas 12.000, como les contaré después, solo hay 1.600 en la Teatroteca,
porque, bueno, por razones que veremos también un poco más adelante. 7.800 grabaciones sonoras, unas 340.000 fotografías, 3.200 carteles, 13.400 partituras, una biblioteca con 25.000 volúmenes, 1.219 colecciones de revistas y publicaciones periódicas, 800.000 artículos de prensa, bueno, una colección también muy extensa de caricaturas. Se lo comento para que se hagan una idea de la versatilidad de los fondos que atesoramos en el centro y que ponemos a disposición de nuestros usuarios. ¿Qué es la Teatroteca? Bueno, a la Teatroteca accedemos desde esa dirección que tienen ustedes en la pantalla. Es una de las posibilidades, teatroteca.teatro.es. Y nace como una mediateca pública. Quiero incidir en esto porque, de alguna manera, la naturaleza pública y la naturaleza de mediateca de la Teatroteca, a diferencia de otras plataformas con las que compartimos espacio en el mundo del teatro. Nosotros funcionamos exactamente igual que una biblioteca. Es una plataforma de préstamo gratuito, sin ánimo de lucro, pero en lugar de prestar los libros, prestamos grabaciones de espectáculos. Grabaciones de espectáculos producidas por el INAEM, por la unidad de audiovisuales de nuestro centro, adscrita también, evidentemente, al INAEM. La Teatroteca se puede acceder directamente desde donde han visto ustedes o también desde nuestro portal. Ahora después, más adelante, veremos una pantalla en la que podrán acceder a una visualización más clara de los menús. Actualmente, como les decía, tenemos aproximadamente 1.600, algo más de 1.600, acercan ya las 1.700 grabaciones de teatro, circo, danza, ópera y zarzuela. La intención es que esta plataforma se constituya sobre todo como un recurso importante, de uso importante para la comunidad educativa, para los profesionales y para los investigadores. Es decir, el origen de la Teatroteca tiene un claro cariz pedagógico y nace como un instrumento para poner al servicio de profesores, estudiantes, también profesionales de las artes escénicas e investigadores, esta riqueza que constituye la grabación de la obra teatral. La obra teatral es obvio, no hace falta ni siquiera prácticamente decirlo, es un arte efímero. Evidentemente la grabación nunca va a sustituir al espectáculo en vivo, pero de cara a la investigación y de cara a la docencia muchas veces es la única forma de acceder a los espectáculos. En ese sentido nació en su día la Teatroteca en el año 2016. La naturaleza de la Teatroteca desde el principio ha sido inclusiva en muchos sentidos, pero sobre todo también en el que hoy nos ocupa, en lo que tiene que ver con la accesibilidad, y también ha tenido digamos, una vocación transfronteriza. El Centro de Documentación de las Artes Escénicas, por el momento, graba sobre todo los espectáculos que se estrenan o que pasan por Madrid, pero claro, evidentemente es el patrimonio que nosotros atesoramos y estas grabaciones queremos que estén a disposición de usuarios de muchos otros lugares para que lo puedan conocer. ¿Qué encontramos en la Teatroteca? Bueno, pues encontramos una enorme versatilidad de montajes, tanto por épocas como por autores. No solo hay autores españoles, sino que hay obras de autores y de creadores latinoamericanos, europeos, de la tradición universal, contemporáneos, y desde un punto de vista de fechas, la Teatroteca abarca un rango que comienza en 1979 y llega hasta la actualidad. ¿Por qué esa fecha, 1979? No es casual. La fecha se produce el estreno del primer montaje del Centro Dramático Nacional, que fue la primera grabación fue de esa obra de las bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, del dramaturgo español Rodríguez Méndez. Bien, a través de los espectáculos somos conscientes de que no solamente estamos accediendo a la grabación, sino que también estamos accediendo a otros contenidos transversales, a nuestra cultura, a lo que somos, a lo que deseamos ser, a lo que nos produce conflicto, a ver cómo han evolucionado las costumbres en nuestras sociedades. Y en ese sentido, decía antes también que la Teatroteca es un recurso inclusivo de una manera muy amplia.
dentro de ese interés por divulgar y por que se conozcan los montajes, los espectáculos que se hacen en España, en el exterior, desde luego uno de nuestros retos fundamentales es que sean conocidos en Hispanoamérica, por las razones evidentes que todos sabemos y que no me voy a extender ahora aquí a explicar. Bien. ¿Cómo accedemos? Pues miren, accedemos de la web de teatro.es, es una de las maneras, y aquí directamente hacemos clic en el enlace Teatroteca. Otra forma es directamente desde nuestra web, que es cedaem.mcu.es. Hay un menú directamente que nos da acceso a la Teatroteca. ¿Qué hace falta para poder disfrutar de los vídeos? Bueno, pues en la Teatroteca, en la página ya de la Teatroteca nos va a aparecer el catálogo, la página que da origen al catálogo y un recuadro donde vemos que dice mi cuenta. Bien, ahí pinchando podemos acceder directamente a la caja donde incluiremos nuestras claves y si no tenemos todavía claves de la Teatroteca, pues tenemos la posibilidad de pinchar en un enlace que nos va a dirigir directamente al formulario de registro. Ahora que estoy en esta página, quiero explicar un poco que esta primera página de la Teatroteca no es ni muchísimo menos el catálogo exhaustivo, sino que aquí hacemos una selección que va variando prácticamente cada semana, cada 2 semanas, según los temas de actualidad que queremos destacar de nuestro catálogo o, bueno, según lo que queremos hacer más relevante en ese momento. Y tengo que decir que los carruseles de selección de teatro accesible, de lengua de signos, audiodescripción y subtitulado están siempre fijos en esta página. Esos no los cambiamos. Lo que hacemos es actualizarlos con las nuevas obras que vamos incorporando cada vez al catálogo. Si uno quiere buscar un título, no debe buscar solo en estos carruseles, sino que puede buscar por autor, por título, por distintos criterios dentro de este buscador que encontramos en la parte superior de la página. Como les decía, pinchando en este enlace podemos bien recuperar nuestra contraseña si no se nos ha olvidado o bien podemos inscribirnos en la Teatroteca. Digamos que la forma de acceder a la Teatroteca para aquellas personas que solo estén interesados en ver los vídeos de esta plataforma es darse de alta como usuario solo Teatroteca. Se puede ser usuario del CEDAEM en 3 categorías. Solo Teatroteca, usuario general, que está pensado para profesores, estudiantes de escuelas de artes escénicas y de niveles no universitarios, o bien el tercer tipo de usuario sería profesional e investigador. Todos los tipos de usuarios dan acceso a la Teatroteca. Cualquier usuario puede entrar en la Teatroteca. Pero pensando precisamente en todas aquellas personas que pueden conectar desde otros sitios que no sean Madrid y que por tanto no van a hacer uso directo de nuestras instalaciones, creamos esta modalidad para poder entrar en la Teatroteca. Bien, una vez que se registra uno en ese formulario, el proceso es prácticamente automático. En cuestión de unos minutos recibe un correo electrónico en el que tiene ya sus claves y su usuario y su clave y puede empezar a ver obras en la Teatroteca. Bueno, estos son ejemplos de los carruseles, teatro para jóvenes, autoras de hoy, luego veremos los ejemplos de teatro accesible y lo que les decía antes de que en el buscador podemos encontrar las obras por título, directores, escenógrafos, etc. Una vez accedemos a la obra, nos vamos a encontrar la ficha, la carátula y luego la posibilidad de ver una pequeña vista previa. También está disponible en las obras accesibles, esta previsualización o preacceso a la obra, que lo que hace es, bueno, pues darnos una idea de ese montaje por si antes de tomarlo prestado decidimos que no es justo lo que vamos buscando, queremos cambiar o simplemente para ver un poco cómo es esa grabación. Bueno, esto lo acabo de comentar ahora mismo y si vamos a la Teatroteca accesible, podemos decir que actualmente tenemos 65 espectáculos disponibles. Este año vamos a subir a la Teatroteca 12 espectáculos más.
hemos hecho un plan a medio y largo plazo para que este compromiso con el teatro accesible sea de larga duración y que no se quede solamente en iniciativas anuales, y también para difundir entre los interesados y todo el público al que le pueda interesar esta iniciativa. Dentro de la accesibilidad de la teatroteca nos encontramos obras con traducción a lenguas de signos de, como os decía antes, todo tipo de teatro, todo tipo de épocas, obras con subtítulos y obras con audiodescripción. La teatroteca ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo del confinamiento y a raíz de la pandemia. De hecho, durante el confinamiento se multiplicaron por 13 las visitas a la página y el número de usuarios generales del centro se ha multiplicado por 11 en 2020. El teatro accesible no ha sido ajeno a este crecimiento. Si queremos manejar algunos datos o saber algunos datos curiosos, pues les puedo decir que, aunque el crecimiento ha sido general, pues como poco las visualizaciones de las obras accesibles se han doblado a lo largo de 2020 respecto a 2019. Y hay casos absolutamente espectaculares, como por ejemplo grabaciones como Los entremeses de Cervantes, que de 21 préstamos en 2019 ha pasado a 286, o Yerma de García Lorca, de 19 ha pasado a 225. Hablo de cifras de 2020, nada más. Y bueno, y podríamos seguir dando cifras que nos harían ver cómo el interés por el teatro accesible es claro en la teatroteca, y desde luego por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para seguir ofreciendo este servicio y mejorarlo siempre que esté en nuestras manos, todo lo que sea posible. Bueno, por mi parte, nada más. Simplemente estoy a su disposición para las preguntas que me quieran hacer y para comentar o aclarar cualquier duda que haya podido surgir a lo largo de la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Has cumplido con tu cuarto de hora exacto, perfecto. Vamos a, si te parece, como ahora mismo no tenemos ninguna pregunta hacia tu exposición, vamos a dar paso a la siguiente ponente y le decimos aquí a toda la gente que está asistiendo a este webinario que si quiere hacer una pregunta, que no dude en hacer cualquier pregunta. Está claro que Javier se ha expresado muy bien, pero bueno, surgen dudas. A mí, por ejemplo, ya me ha surgido una pregunta, pero te la haré luego. Vamos a dar paso ahora a Eva Lapuente. Eva Lapuente, de Madrid, es la fundadora de All Theater, la plataforma de streaming para las artes escénicas contemporáneas. Es experta en cultura digital, comunicación y marketing digital. Licenciada en Filología por la Universidad de Zaragoza y máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas por la Universidad de Nebrija. Con más de 8 años de experiencia como periodista gráfica para el Grupo Z Aragón, tiene amplia experiencia en estructuración de contenidos, comunicación gráfica y publicaciones. Durante la última década ha crecido profesionalmente en el ámbito de las industrias creativas en Transit Projects, empresa que es referente en el sector. Bueno, entre ellas destaca la última campaña de marketing social para Europa Creativa del Ministerio de Cultura y Deporte en España, el desarrollo y puesta en marcha de programas sostenibles en cultura como herramientas para camaleones, modelos sostenibles en cultura, la edición de publicaciones como Música para Camaleones, el Black Album de la Sostenibilidad Cultural y la participación en la producción de diferentes encuentros para el Ministerio de Cultura y Deporte de España, como Encuentro Cultura y Ciudadanía, Exchange Forum, La Caixa, Acción Formativa Platea del INAEM, entre otros. Como responsable de All Theater, el proyecto ha logrado posicionarse como modelo de emprendimiento e innovación en cultura, siendo seleccionada para Guaira Telefónica, Impulsa RTV y Everis España como uno de los 20 proyectos y modelos de negocio en la economía digital con mayor proyección en los últimos 3 años. All Theater, la plataforma, suma 5 años de innovación en nuevos formatos de creación escénica en digital y trabajo continuo con artistas y compañías excepcionales para la retransmisión en live stream desde la plataforma.
Desde su lanzamiento en 2016, All Theatre ha sido pionera en la entrega de producciones teatrales en Internet. Durante este tiempo ha reafirmado su programa de live stream para las artes escénicas contemporáneas y ha trabajado en la creación de una escena digital. Ha desarrollado herramientas digitales específicas para las artes escénicas contemporáneas, nuevos contenidos culturales de alto rendimiento, una experiencia de usuario atractiva y estrategias de marketing sólidas en torno al streaming teatral, que ayudan a conquistar nuevas audiencias y en su introducción en el mercado digital. Vamos a conectarnos ya con Eva. Muchas gracias, Eva, por tu participación. Muchísimas gracias, Roberto, por esta presentación. Vamos, has pasado toda mi vida en lo que has leído. Yo creo que me quedo con el último párrafo que has leído, que es la descripción de All Theatre, ¿no? Y me uno a lo que ha dicho Javier de Dios anteriormente sobre la naturaleza del teatro. La naturaleza de este tipo de proyectos, que es muy diferente a la naturaleza de Teatroteca, por ejemplo, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando un proyecto aparentemente tan similar como puede ser la Teatroteca y un proyecto como el Theatre parten desde iniciativas tan distintas como la iniciativa pública y la iniciativa privada, ¿no? ¿En qué cambia todo esto y cómo se maneja todo este tipo de contenidos? Evidentemente entran en conflicto y durante estos 6 años de experiencia en el Theatre con este tipo de contenidos, pues hemos intentado trabajar y solventar todo este tipo de conflictos, ¿no? Que se puedan dar con la distribución digital de este tipo de contenidos teatrales. Me explico aquí. Voy a compartir pantalla de la presentación del Theatre y vamos a ver poquito a poco en qué se diferencia de la Teatroteca y cómo se empieza a construir un modelo digital, cómo hemos trabajado nosotros un modelo digital sostenible en cultura para las artes escénicas, ¿no? O sea que voy allá, voy a compartirlo. Voy a minimizarme esto porque los tengo delante. Vale, mejor así. ¿Lo veis todos bien? Vale, aquí lo he titulado Modelos de negocio digitales para las artes escénicas porque, como decía Javier, lo que cambia es la naturaleza del proyecto. Mientras la naturaleza del proyecto de la Teatroteca es la noción de archivo, la nuestra no es la noción de archivo, sino que los contenidos digitales teatrales en Internet formen parte de la oferta de entretenimiento global. Y eso es muy distinto, porque para eso hay que saber o empezar a monetizar la cultura. Y hay que saber también en qué contexto estamos trabajando también, ¿no? Pues por ejemplo en Europa y en España particularmente, las artes escénicas en general están subvencionadas en su mayoría por fondos públicos, ¿no? Entonces eso hace muy difícil poder monetizar en un futuro todo lo que tiene que ver estos contenidos digitales, estos contenidos teatrales en digital. Más que nada porque no existe todavía un marco legal que en los que podamos apoyarnos para poder distribuir digitalmente este tipo de contenidos. Empiezo definiendo qué es All Theatre. Para nosotros, All Theatre teníamos muy claro 4 objetivos en los que queríamos trabajar, ¿no? Con la plataforma, y que también se diferenciaban mucho del modelo de archivo en el que no queríamos trabajar, puesto que chocaba y encontrábamos muchísimos conflictos en un país donde la cultura el acceso a la cultura es un derecho, y trabajar con esa premisa la debes trabajar en todos los campos, ¿no? O sea, un proyecto como el nuestro chocaba con esa gratuidad o esa accesibilidad de la cultura que tratamos como un derecho aquí, ¿no? Entonces, para nosotros el primer objetivo estaba claro, era por un lado que el teatro fuera parte de esa oferta global de contenidos digitales y nuestro segundo objetivo era trabajar el concepto de temporada teatral. Me explico aquí. Para trabajar el concepto de temporada teatral tenemos que olvidarnos de ese concepto de agregador de contenidos, de ese tipo de plataforma que ofrece muchísimos contenidos y que nosotros no somos capaces de competir con un catálogo tan amplio como que puede tener, por ejemplo, la Teatroteca con 1.700 títulos. Y también tenemos que enfrentarnos a la realidad de que en esos momentos, en el 2016, cuando nacimos, no existían contenidos de calidad para las artes escénicas. Había que empezar a crearlo. Entonces teníamos que empezar a crear en un ritmo muy, muy despacio, crear este tipo de contenidos, ¿no? Bajar el ritmo y cambiar el concepto de agregador de contenidos a
y trabajar como un teatro normal, ¿no? Como el concepto de temporada digital teatral en Internet, ¿no? O sea, pues preparar una temporada digital de 8 a 10 obras al año, tratarlas con el cariño que hay que tratar ese tipo de contenidos y difundirla de manera muy diferente a un catálogo como podemos estar acostumbrados a HBO, Netflix o cualquier otra plataforma de series que estamos acostumbrados ya ahora mismamente, ¿no? Para ello también teníamos que empezar a pensar en los distintos formatos audiovisuales que pudieran que podían ayudar al teatro y a llegar a mostrarse tal y como es, ¿no? En no perder esa esencia del teatro, ese carácter efímero, ese carácter de participación o de conexión con el público. Para nosotros, después de testear varios formatos en digital, quisimos apostar por el formato en live stream. Eso significa que la retransmisión de obras en directo, siempre. O sea que retransmitíamos la obra, luego la ponemos en diferido, pero siempre con una especial atención a ese live stream, ¿no? Y a esos formatos o nuevos formatos audiovisuales que nos permitían la participación con el público o estar en contacto directo con el público durante la retransmisión, ¿no? Que eso nos permitía también mantener esa esencia del teatro. Y para la parte en diferido, lo que sí que pues empezamos a trabajar era esa parte educativa que el teatro tenía y que no se estaba explotando y que todas las herramientas digitales podían ayudar a difundir, ¿no? O sea, pues por ejemplo, mientras en el live stream sí que empezamos a trabajar las herramientas de participación, como puede ser los chat en vivo o cualquier otro tipo de red social que nos permitía el contacto directo con el público, para las versiones en diferido empezamos a desarrollar distintas herramientas como la transcripción interactiva con código de tiempo, que ayudaban a ver el teatro no solamente en audiovisual, sino también a disfrutar del teatro leyéndolo o a confrontar esa puesta en escena del director con el autor, ¿no? Entonces, pues era un punto añadido o un valor añadido con el que se podía disfrutar el teatro y que no perdíamos esa doble función del teatro, ¿no? Que puede ser leído, que puede ser visto y que puede ser escuchado. O sea, también, pues durante estos tiempos no he pasado diapositivas, como decía aquí, sí que hemos experimentado o hemos reafirmado nuestro interés por el live stream y en la dirección del live stream hemos seguido trabajando durante estos 6 años, ¿no? Voy a poner una diapositiva que para mí es importante, que resume nuestros 6 años de experimentación con la plataforma OutTheatre, ¿no? Cuando empezamos, pues yo creo que muy en un principio ni siquiera teníamos lanzada la plataforma. Con los primeros que hablamos para trabajar en equipo, ¿no? Fue con la Teatroteca. Muy en especial porque realmente nosotros no disponíamos de contenidos, las compañías tampoco disponían de contenidos grabados. Todo el material grabado audiovisual que existía lo tenía la Teatroteca. Entonces, para poder empezar a testear qué formatos audiovisuales estaba demandando la audiencia, necesitábamos tener acceso a ese tipo de contenidos, ¿no? Como digo, nunca pensamos en trabajar como agregador de contenidos, así que nuestro interés con la Teatroteca era más el tener acceso a unos cuantos contenidos para poder testear a la audiencia, ¿no? Y luego definir nosotros cómo te queríamos trabajar con ellos, ¿no? Si en la parte del live stream, en la parte de 360 grados, en la parte de realidad virtual o otro tipo de formato audiovisual para las artes escénicas. Durante el 2015 y el 2016 testeamos una serie de obras y decidimos seguir apostando por las herramientas del live stream, ¿no? Pues empezar a producir nuestro propio contenido en coproducción con las compañías y lanzar o empezar a construir esa escena digital o esa temporada digital para el teatro, que para nosotros nos resultaba muchísimo más interesante porque de otra manera no podíamos competir, por ejemplo, con las grandes plataformas de teatro en streaming en el mundo, que pues, véase Digital Theatre, Scenarium o cualquier otro tipo de plataforma anglosajona que ya tiene una audiencia muy creada, ¿no? Entonces, y nos interesaba también el poder mostrar la realidad de la escena contemporánea, ¿no? el conformar una plataforma de nicho artístico con una serie de contenidos muy curados y muy protegidos para poder mostrar lo que estaba haciendo en escena en ese momento, ¿no?
Entonces también empezamos a testear otro tipo de formatos que no sea el audiovisual. Empezamos a probar con el podcast, porque nos parecía muy interesante cómo podían funcionar los audiolibros, ¿no? Las audioobras, por ejemplo, ¿no? en el mundo. También empezamos a testear los formatos audiovisuales en 360 grados, como una forma de familiarizarnos con los formatos de realidad virtual, ¿no? Que eso nos dejaba un margen más amplio para llegar a otras audiencias que desconocíamos, ¿no? Empezamos también a producir materiales adicionales que también acercaran al público aquellas obras que no son muy reconocibles o no son... O sea, lo que pasa con el teatro español es que quitando los autores que ya son muy reconocidos en el mundo, el teatro que se produce en España no son contenidos tradicionales o, como se pueden llamar en una plataforma convencional, relevantes para una audiencia global, ¿no? Entonces tienes que crear ese tipo de contenidos extras que ayuden a acercar al público a las obras, ¿no? Entonces, pues, aparte de la obra en diferido y la versión en live stream, la acompañábamos de mucho material y recursos que pudieran pues hacer entender lo que estábamos viendo, ¿no? Más que nada porque es un producto nuevo en Internet y la gente tiene que... le cuesta en un momento dado testear algo que no conoce. Tienes que dárselo de otras maneras también. Todo esto me llega con todo esto que llevamos trabajando en All Theatre. Entonces nosotros voy a retroceder un poquito para explicar un poquito la plataforma, como pues al igual que la Teatroteca o Netflix o HBO, pues es una plataforma de contenidos digitales en streaming, en la que tú puedas acceder a ella y alquilar por obra o una suscripción de 3 meses, ¿no? para poder acceder a las obras. Nosotros tenemos un catálogo muy, muy cortito, porque como digo, nos interesaba más trabajar las temporadas digitales, ¿no? Entonces paramos la actividad hace un tiempo para poder repensar el modelo de negocio que teníamos y empezar a trabajar esa escena digital que nos interesaba para un futuro, ¿no? Entonces, tú accedes, de momento en la plataforma podéis encontrar contenidos generales, obras en diferido que están subtituladas y traducidas a varios idiomas. También tienes la transcripción interactiva con código tiempo del autor. Hay materiales nuestros producidos por nosotros mismos, que son la obra en live stream, con mucho material extra, como por ejemplo puede ser en las entrevistas al autor, al reparto, el libreto original, pues material extra en definitiva. Y todo ese material extra que decía, ¿no? Entonces, trabajamos con las compañías. Directamente las compañías reciben el 70% de los ingresos que facturamos en la plataforma. Eso significa que los royalties en Internet se manejan de manera muy distinta a como veníamos trabajando para el teatro en físico, ¿no? O sea, que decir, durante este tiempo de la pandemia han surgido muchos agentes intermediarios que intentan regular de manera muy rápida todo este boom de los contenidos digitales teatrales en Internet, ¿no? Sin saber cómo funcionan las economías digitales. Eso significa que quieren replicar los modelos presenciales a los modelos digitales, desconociendo toda la estructura de la economía digital que ya está creada en Internet, ¿no? Y que no soy yo la que lo creo, sino que viene creada desde los gigantes de las industrias tecnológicas que marcan las pautas y que nos hacen trabajar como trabajamos, ¿no? Entonces, desde donde estamos, desde nuestro contexto o nuestra realidad, ahora mismo nos encontramos con el problema de regular todo ese tipo de contenidos en Internet y no de regularlo solamente para la exhibición en Internet, sino de cuando se vaya a monetizar, cuando queremos monetizar un contenido similar al contenido teatral, cómo se regula, cómo se distribuyen, cómo se pagan los royalties y todo lo añadido en lo que debemos pensar, ¿no? O sea, con todo lo de la pandemia y esperemos que en la pospandemia pues esto cambie y se regule rápidamente, ¿no? Y no tengan que pasar otros 5 años pues estando un poco en el limbo, porque en proyectos como el nuestro pues han estado un poquito en el limbo, ¿no? Sin saber muy bien cómo trabajar, sin tener acceso, por ejemplo, a poder grabar
obras que nos interesaban, que están producidas por INAEM, por ejemplo, ellos, INAEM, Javier lo sabrá mejor, pero ellos tienen unas leyes de reparto de royalties, no solamente con el reparto, sino también con técnicos, con todos los técnicos que participan en el teatro, y se hace muy difícil monetizar todas las producciones que están de INAEM, ¿no? Por ejemplo, y eso significa que todas las compañías que sean producidas por INAEM, por ejemplo, pues están perdiendo una fuente de ingresos a futuro, seguramente. O sea, que seguramente va a cambiar y seguramente confío en que estén trabajando en ello, ¿no? Era algo que me interesaba. ¿Qué hemos visto con la pandemia? Algo que me gustaría resaltar es esa fragilidad del sector, ¿no? Esa precariedad de los contenidos con los que veníamos trabajando ya 5 años y con los que veníamos luchando y por lo que nos ha costado muchísimo el crecer de una manera regular o configurar temporadas teatrales que nosotros pensábamos que íbamos a construir en 2 años, ¿no? La realidad de la escena digital aquí en España es que no existe todavía una escena digital, no existen todavía contenidos de calidad que podamos monetizar y con los que podamos competir con otro tipo de plataformas en Internet similares, ¿no? Entonces, lo que hemos asistido es a un boom de contenidos digitales, pero sin saber muy bien, sin pensar ese modelo de negocio sostenible en cultura, ¿no? Para las artes escénicas. O sea, lo que hay que creemos, o sea, que estas plataformas sí que pueden ayudar a crear nuevas fuentes de ingresos para el teatro. O sea, de hecho es una realidad, ¿no? Pero no estamos prestando atención a cómo se trabaja dentro de las economías digitales, ¿no? No estamos prestando atención al valor de nuestros contenidos, no estamos prestando atención a las audiencias digitales, a lo que demandan, a lo que están viendo y lo que están pidiendo y demandando, ¿no? Ha sido más grande nuestro interés por conectarnos con ellos que por escucharlos a ellos mismos, ¿no? Entonces, hemos visto en una mirada cortoplacista cómo esa precariedad de los contenidos, muchos se han visto pues amenazados por la piratería, o sea, algo que no veíamos desde el 2012, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tú te arriesgas a subir ese tipo de contenidos, te arriesgas, y además a liberarlos sin monetizarlos, sin ponerles un precio, te arriesgas también a que otros puedan coger ese contenido y puedan hacer un negocio, si conocen cómo funciona el mundo digital, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con todas esas iniciativas que han subido en YouTube o en otros canales diversos, ¿no? Me voy a pasar, sí, porque quería decir también, apuntar muy brevemente lo que estaba pasando en el mundo y apuntar brevemente a ese mundo anglosajón que sí que tiene la supremacía de todos los contenidos digitales, ¿no? Y de la oportunidad que tenemos para el mercado en español o para este tipo, o sea, para los hispanohablantes, ¿no? De poder competir unidos. Más que nada, o sea, nosotros no podemos hacer frente al mercado anglosajón de uno en uno, pero sí trabajando unidos, ¿no? Han surgido muchísimas plataformas de corte muy similar, ¿no? En las que se intercambian contenidos de un lado para otro, pero realmente lo que estamos es fragmentando las audiencias, fragmentando los ingresos y fragmentando esos objetivos digitales en común, ¿no? O sea, pues por ejemplo, veíamos como después de la pandemia, pues decían aquí que el 78% de los anglosajones estarían dispuestos a pagar post-pandemia por este tipo de contenidos, ¿no? Para los contenidos en español, para el mundo, para Latinoamérica y para España, todavía esto no es una realidad. Para el mundo anglosajón sí que lo es, porque llevan trabajando ya durante muchos años en contenidos culturales tradicionales digitalizados. Eso significa que ya tienen una escena creada, que no están trabajando con la noción de archivos, sino que están trabajando con contenidos culturales actuales que están digitalizados de forma tradicional. Eso significa que no están experimentando. Lo que hemos visto, por ejemplo, también en España es que se ha apostado más desde las instituciones públicas por la experimentación que por conformar una escena digital, ¿no? Por crear esa escena tradicional digitalizada. Que eso también es algo que hay que trabajar y que eso
es algo que va a marcar también nuestra creación en digital en un futuro, ¿no? O sea, y lo que vamos a poder mostrar este tipo de plataformas a las audiencias en un futuro también. Pues, por ejemplo, para Alltheater sigue siendo muy difícil el poder grabar ese tipo de culturales, ese tipo de contenidos tradicionales, pero no nos es tan difícil el conformar una escena contemporánea de creación en vivo en digital. O sea, quiero decir, han surgido muchísimas iniciativas desde lo digital, iniciativas escénicas con los que se pueden armar pues una parrilla de contenidos bastante estimulante, ¿no? O sea, lo dejo ahí. O sea, sabemos, o sea, para terminar, me parece que nunca en estos momentos ha habido más personas que estuvieran más dispuestas a pagar por este contenido. O sea, quiero decir, la gente está ávida de contenido que transmita realidad, y el teatro es una de sus fuertes, ¿no? La realidad que transmite el teatro. Creo que debemos trabajar en las redes de participación, creo que debemos trabajar unidos, creo que debemos de trabajar las audiencias que no existen todavía para el teatro en Internet. Creo que debemos trabajar ese catálogo de corte tradicional en Internet para poder llegar o experimentar en un futuro y competir con otro tipo de plataformas globales anglosajonas que pues, tienen los primeros puestos en el ranking de la economía digital, ¿no? Y que van a seguir teniéndolo si no empezamos a trabajar unidos. Roberto, no sé muy bien cómo voy de tiempo. Sí, Eva, sí, ya has pasado los 20 minutos. Te comentaba en un mensajito que es súper interesante lo que estás hablando. A ver si podemos luego en el turno de debate continuar con muchos temas que has tocado, ¿vale? Pero un poco por cumplir con el programa, vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, si te parece. De acuerdo, sí. O sea, estaba esperando que me dijeras algo porque no tenía noción. Sí, es que te escribí en el chat. Que, bueno, lo mismo que he comentado antes, todas las preguntas, ya ha habido una persona que ha hecho una pregunta para Javier. Si tenéis alguna pregunta para Eva, la podéis apuntar ahí en el chat, ¿vale? Y luego en el turno de preguntas, pues ya responderán. Muchas gracias, Eva. Vamos a pasar ahora, a continuación, a la ponente Patricia Rivadeneira, ¿vale? En este caso nos conectamos con Chile, que es de donde viene la plataforma Scenix. Patricia Rivadeneira es la CEO y fundadora de Scenix. Es una actriz y gestora cultural. Vive y trabaja entre Chile e Italia. Ha trabajado en teatro, cine, televisión desde 1986. Fue agregada cultural de Chile en Italia, nombrada por el presidente Ricardo Lagos, labor que desempeñó entre 2001 y 2006. Entre el 2007 y 2011, la actriz se desempeñó como secretaria cultural del Instituto Italoamericano en Roma, promoviendo iniciativas para valorizar el amplio y rico patrimonio cultural latinoamericano. En 2012 retoma su carrera de actriz, iniciando un nuevo periodo de búsqueda y realización artística. En Roma estrena la obra de teatro La Narratriz y Film en 2013, Allende, Noche de Septiembre en 2015, Suárez en 2017, réplica. En 2015 se reintegra a las artes dramáticas de TVN primero y de Mega más tarde, donde trabaja en la actualidad. En 2018 inicia el proyecto Scenix junto a Esteban Larraín, que es la primera plataforma de streaming de artes escénicas de Chile. Ha sido lanzada públicamente en marzo del 2020. Patricia, llega tu turno. Aquí estoy. Hola, gracias por la invitación. Ha sido muy interesante escuchar a Eva y a Javier. Creo que tenemos que poner un video. Yo estoy viendo a la persona que está... Sí, perdona. Vamos a poner primero el vídeo de presentación de Scenix. Muchas gracias. Cientos de obras de teatro y espectáculos son realizados cada año en Chile, pero pocas personas tienen acceso a ellos. ¡Esa ballena mierda! Aquellos que no viven en Santiago o no tienen dinero y tiempo
les resulta casi imposible acceder a estos espectáculos de calidad. Se da cuenta de que la carta Escenix rompe esta barrera permitiendo que las mejores obras puedan ser vistas en cualquier lugar y en cualquier momento. Grabadas en alta resolución y con múltiples cámaras, Escenix te permitirá acceso ilimitado a decenas de obras. ¿Qué hacía en mi cuerpo? Soy empresario, arquitecto, el amigo que me salvó. ¿Tu cuerpo está en algún lugar? ¡Votemos! ¡Sí! ¡Tengo teta! ¿Te vieja? Ha muerto el Duce. Es nuestro. 74 y de mi debut. ¿Para qué tanto? No se preocupe, yo voy a seguir cuidando de usted. Está bien, conchetumare. ¿Hasta que te gusta esa palabrita? Sí, hubo que hacerlo, no había. Pero ya estaba siendo feliz, apretado de luto, en momentos de amargura, sí. Está hueando. Con Escenix, tu asiento en primera fila está asegurado. Bueno, aquí estamos. Entonces, yo estoy viendo a Ilse. No sé si ustedes me ven a mí o ven a Ilse o cómo se hace para vernos a las dos. La presentación que vieron ahí ya queda un poco vieja, en el sentido de que después de la pandemia, como bien decía Eva, todo nuestro proyecto, pensando en el de All Theater y en el de Escenix y en el de todas las plataformas similares a la nuestra, se han ido modificando por la nueva realidad que estamos viviendo. Es así, cuando Eva, por ejemplo, mencionaba las plataformas anglosajonas, sin duda los registros más valiosos existentes hasta ahora de teatro digital corresponden a lo que ha hecho el National Theatre, ¿no? Que exhibía estos maravillosos espectáculos audiovisuales en momentos puntuales, en teatros, etc. Hoy por hoy eso quedó atrás y lo han abierto inclusive en modo gratuito al público que está confinado en la actualidad. Así es como estos, digamos, Escenix o el Theater o la plataforma catalana, Cenicus, o el mismo Scenarium, que es una plataforma brasilera que ya tiene una pata en Nueva York, etc. Por una parte, se vieron afectados porque no tenemos nuevos espectáculos para registrar, pero por otra, hemos tenido la oportunidad de observar a un público que se ha visto privado del teatro y de los espectáculos en vivo, y de alguna forma eso ha creado una oportunidad para hacer una observación más detenida de los públicos dispuestos a ver artes escénicas en la pantalla. Escenix es nuestro eslogan, es el Netflix de las artes escénicas. Nace el 2018 por una necesidad personal. Cuando yo regreso a Chile me doy cuenta que me he hecho mucho de menos el teatro de Europa, viví muchos años allá, así que empiezo a buscar cómo ver obras que me comentaban amigos, y así voy descubriendo el mundo de las plataformas anglosajonas como Digital Theatre, como un par de plataformas francesas, y la misma All Theatre de Eva, por ejemplo.
Y de esta curiosidad y de esta necesidad personal, con mi socio Esteban Larraín, que es cineasta, decidimos hacer este emprendimiento. Postulamos a un fondo startup. Me imagino, no sé si todo el mundo sabe lo que es una startup, pero es una pequeña empresa que tiene como objetivo o en su ADN la innovación. Ganamos este fondo y ganamos también como los primeros de la clase, después de un año de trabajo con más de 40 startups de todo el mundo como la plataforma más innovadora. Durante 2018 hicimos estudios y observaciones, y después pusimos la plataforma del 2019 en una marcha blanca. Y el 15 de marzo pasado, cuando los teatros se cerraron en Chile, nosotros ya estábamos en condiciones de, digamos, de lanzar la plataforma online, no como habríamos querido ni como estaba pensado. Nuestro proyecto inicial era tener una cartelera de 60 obras registradas por el equipo de Cenix. Nosotros trabajamos con un equipo de audiovisual de excelencia, con 4 cámaras o 5 cámaras en 4K. Nosotros, nuestro proyecto inicial era hacer nuestros propios registros en diálogo, por supuesto, con los directores de las obras y con los elencos teatrales de estas obras. Cuando salimos el 20 de marzo del 2020, públicamente en línea, teníamos 9 espectáculos grabados, que son los que ustedes vieron en el tráiler. Creemos que es fundamental para la subsistencia de este tipo de plataformas de pago. Nosotros salimos gratis al principio porque estábamos haciendo nuestra marcha blanca. Ofrecer al espectador una experiencia de calidad y una experiencia que es diferente, por supuesto, al teatro en vivo, y es diferente de ver una película en la televisión, y por lo tanto tiene que tener algo más, una marcha más que un simple registro, que es lo que hemos conocido como el teatro se registra desde los años 60, ¿no? Las televisiones, no sé, la televisión española tiene muchos registros. Vimos el gran archivo patrimonial que nos presentó la Teatroteca en la ponencia anterior. Nosotros estábamos apostando por ofrecer una experiencia observando muy bien en lo que han hecho y hacen los ingleses, y ese ha sido nuestro, digamos, nuestro objetivo. Nos reunimos en diciembre con una plataforma prima, argentina, que creo que respecto del mundo hispano, Eva, te invito a que la observes porque ellos han alcanzado un grado de desarrollo bastante notable, y durante el año de pandemia creo que aumentaron sus ingresos y su público en más de un 300%. Esta plataforma se llama Teatrix. A diferencia de la nuestra, de Cenix, el teatro argentino, y en particular esa plataforma, estaba focalizada más bien a un teatro más comercial. Chile tiene otro tipo de escena, otro tipo de realidad escénica. Nosotros tenemos un teatro que nació en sus orígenes en las universidades, un teatro mucho más, diría yo, más político y más experimental. Después del lanzamiento, como decía, el 20 de marzo, estamos por cumplir un año, lo que hicimos fue crear un equipo de excelencia, y entonces buscamos un CFO, o sea, digamos una persona que se ocupó de las finanzas y de crear un plano financiero a 3 años. Tenemos también dentro de Cenix ahora ya un diseñador y webmaster, que es la persona que está a cargo de toda la parte tecnológica, que ha sido muy complicada de afinar, porque claro, esto es muy caro, y cuando esto nosotros lo hicimos con
con recursos propios, después fuimos obteniendo fondos a través de startups. Contamos también con la asesoría de Javier Ibacache, que es un experto en audiencia, bastante conocido en España, probablemente lo han visto en alguno de los seminarios sobre audiencias escénicas. Y también contamos con un equipo importante de comunicaciones que nos ha permitido ir consolidando un público. En la actualidad nosotros contamos con 37.000 suscriptores en Escenix en solo un año de vida. ¿Cuáles son los problemas, el dolor que nosotros identificamos cuando empezamos con este proyecto de Escenix? Uno de los problemas de Latinoamérica es que el 65% o más en algunos países nuestros de los teatros están concentrados en las capitales, en las grandes ciudades. O sea, Latinoamérica tiene un problema de concentración de todo lo cultural en las capitales. Eso deja un enorme potencial público sin acceso a los espectáculos en vivo. Otro de los problemas es el costo de los tickets, porque normalmente, de los ingresos al teatro, normalmente el público asiste a ver un espectáculo acompañado y no siempre nuestro público en Latinoamérica tiene dinero para pagar este maravilloso bien. Se suma a esto la falta de tiempo y en la nueva práctica que estamos viendo, y sobre todo ahora además con la crisis del coronavirus, lo que se llama el nesting o el gusto de las personas por quedarse en casa. Entonces ahí nosotros vimos una oportunidad para Escenix. Nosotros, como ya dije, grabamos, registramos los espectáculos, los editamos, los perfeccionamos y hacemos un acuerdo económico con las compañías con un porcentaje que es alrededor de 60, 30, y eso por supuesto varió 60-40, 70-30, eso varió muchísimo en este año de pandemia porque también hemos hecho, digamos, ¿cómo decirlo?, nuevos acuerdos para poder ayudar a las compañías que con sus registros teatrales han ingresado al catálogo de Escenix a pesar de no haber sido registrados por nosotros, digamos. Tenemos ahora en Escenix espectáculos de distintas calidades, y esto claro porque los teatros están cerrados. También digamos que hemos hecho todo este año diversas experiencias y experimentaciones, como teatro en Zoom, como teatro en diferido, o sea, cuando se han abierto los teatros hemos hecho algunos espectáculos grabados y después presentados en streaming, en Escenix, con conversatorios, sin conversatorios. Hemos estado, digamos, como todo el planeta, navegando a vista y buscando formas para que el gremio de las artes escénicas siga activo y para que nuestros públicos tengan algo que ver. Y eso ha sido un desafío y bueno, esto lleno de complicaciones. Nosotros nacimos con una idea de una suscripción mensual, en cambio lo que hicimos ahora y lo que tenemos ahora implementado, y ustedes pueden verlo en escenix.cl, para que no me estén mirando a mí ahora, pueden entrar ahí a hurguetear Escenix, creo que va a ser más divertido que estar viéndome todo el tiempo a mí. Tenemos un sistema de view on demand, o sea, de paga por ver, con las obras por 48 horas, tú haces como un arriendo. No hemos logrado todavía la suscripción mensual porque no tenemos un catálogo suficientemente fuerte. Nosotros sí, nuestro modelo sigue siendo el Netflix de las artes escénicas, o sea, tener mucha variedad de todos los géneros accesible a todas las horas y desde cualquier lugar.
Junto con eso hemos hecho algunas producciones. Fuimos productores de un espectáculo muy interesante que también se llevó a España, que es Amor de Cuarentena, que era un teatro inmersivo por WhatsApp. Hemos también hecho ventas de paquetes a instituciones. Hemos también hecho acuerdos con plataformas extranjeras, por ejemplo con Chenicus. Tenemos 5 espectáculos de Chenicus en nuestro portal y algunos espectáculos chilenos nuestros allá. Tenemos en la actualidad 4 espectáculos italianos subtitulados de muy buena calidad, pero no fueron hechos, digamos, para la pantalla. Ahí yo hago esta diferencia con los registros anteriores a la pandemia, hechos como registros, y los espectáculos pensados y registrados para la pantalla, para el consumo digital. Como decía, nosotros a las compañías les ofrecemos estos porcentajes, también estamos vendiendo funciones también a veces de espectáculos que ofrecemos en fechas y horarios puntuales y que después pasan al catálogo de VOD o de arriendo a la hora que tú quieras, cuando quieras. Y nosotros nos hacemos cargo del marketing, de las redes sociales y también de todo el servicio técnico, que es otro tema complejo. Acudir a cada uno de nuestros espectadores y atender a cada uno de los que ingresa a nuestro portal. Les puedo comentar algo de la atracción, ya lo dije, tenemos 35.000 inscritos aproximadamente, hemos tenido más de 100.000 visitas en este año, tenemos alrededor de 60 obras que van cambiando, algunas salen, otras entran. Este año tenemos ya varios estrenos programados de obras que sí fueron registradas, no sé cómo, no me pregunten, durante el COVID, de forma, las compañías, la gente de teatro, como todos ustedes saben, somos duros de matar, gente muy tenaz con su propio oficio. Para nosotros esto es una misión, y entonces sí se han hecho experiencias de algunas obras que se han grabado durante este año de confinamiento. A ver, aquí tengo otros datos que me está entregando Verónica, nuestra encargada de programación, del último mes, ¿no? Nosotros recién en diciembre pusimos finalmente nuestro sistema de VOD, ¿no? De paga por ver. Desde entonces, datos, estamos nosotros, por ejemplo, haciendo un envío de newsletter una vez a la semana, nuestra base de datos que son 37.000 inscritos, la apertura de nuestra newsletter es aproximadamente de un 25%. O sea, hemos perdido muchos suscritos de acuerdo a estos datos. Tenemos al 1 de marzo en Facebook 1.947 seguidores, en Instagram 13.597, en Twitter 1.300 y en YouTube 248. En los últimos 30 días hemos tenido 4.797 visitas, lo que da un promedio de 171 visitas diarias. Hay que decirlo también, a la fecha tenemos 31 obras en nuestro catálogo de View on Demand, o sea, a pago, y tenemos también una sección de memoria teatral con archivos de excelencias del teatro de la Universidad Católica y del Teatro Ictus, que son teatros fundadores, ¿no?, de la escena teatral en Chile.
Y tenemos también este convenio actual con este material italiano, que es muy interesante. Además ha sido para nosotros un placer poder subtitular. Acabamos también de obtener un fondo, y esto lo digo con mucho gusto, visto que estamos en este webinar para quizás poder hacer un intercambio con Teatro Contigo. Obtuvimos un fondo para subtitular lo mejor de Escenix a lenguaje de señas. ¿Qué más les cuento? Yo creo que sería bueno dar paso a las preguntas. Sí, Patricia, perdona, antes de pasar a las preguntas, queda por participar Paquita García. Ah, muy bien, ¿Vale? pero yo creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad? Sí, correcto, sí, ya estabas en los 20 minutos. Te lo Perfecto. agradezco, tu intervención muy interesante. Vamos a dar paso a Paquita y una vez termine Paquita, pues entonces ya podremos pasar a las preguntas de público. Ya tengo una pregunta por ahí que han hecho de público, yo tengo también un par, a ver si la gente se anima igualmente a participar. Entonces, como decía, vamos a dar paso ahora a Paquita García. Paquita García es la vicepresidenta de la Asociación Discapacitat Visual de Cataluña, Discapacidad Visual de Cataluña, que es una comunidad de España. Actualmente está jubilada y se dedica a hacer voluntariado, dirigido a facilitar la comunicación de las personas ciegas en cuanto a disfrutar al máximo de la lectura, el teatro, la música y sobre todo trabajando para que se realicen las adaptaciones pertinentes encaminadas a adaptar los museos, monumentos y cualquier manifestación cultural, a fin de compensar de alguna manera la falta de visión de las personas con discapacidad visual. Paquita es una gran activista por el tema de la accesibilidad. Ella también es conocida en España por Apten, por Teatro Accesible, porque es una clienta habitual. Ya la tenemos aquí conectada, así que le voy a dar paso. Muchas gracias, Paquita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ante todo, ¿se me ve? ¿Se me está viendo bien? Sí, Paquita, se te ve perfectamente. Estupendo. Bueno, pues ante todo, manifestaros lo contenta que estoy de haber podido participar en este evento. Lo muy interesantes que me han parecido las aportaciones de los compañeros, y yo lo que os quería comunicar es que las personas que no captamos las imágenes porque no vemos, pues esto se tiene que compensar mediante la explicación, o sea, la puesta en escena, nunca mejor dicho, puesto que hablamos de teatro, de todo aquello que nosotros, nuestra imagen no nos puede dar. Por lo tanto, la audiodescripción es fundamental para nosotros, porque de una experiencia con audiodescripción a una experiencia sin audiodescripción va un mundo. Yo, evidentemente, como amante del teatro que soy, he tenido experiencias de las dos maneras y no tiene color. O sea, cuando vas al teatro y no puedes, o sea, no te explican lo que se ve en escena, es que, claro, sobre todo, y los finales sobre todo quedan absolutamente, vamos, que no nos damos cuenta de cómo acaba la obra. A mí una vez se me dio la anécdota de estar en un teatro y tenerme que avisar, bueno, que los aplausos me avisaron de que había acabado la obra, porque es que yo me quedé totalmente sin saber qué había pasado al final. Eso es muy triste, claro. Pero aparte de eso, todas las incidencias, los movimientos, el vestuario de los actores, todo esto, pues para nosotros queda absolutamente fuera de contexto, ¿no? Entonces, claro, yo lo que, a tenor de lo que han dicho mis compañeros, lo que preguntaría es cuál de estas plataformas tiene, o sea, ha contemplado eso de que las obras sean accesibles, porque tanto On Theater como Escenix, creo que se llama la de la compañera Patricia Rivadeneira, no sé si son plataformas que en algún momento se han planteado, pues esto, que las obras de teatro incorporen, aparte del lenguaje de signos, el lenguaje, o sea, la audiodescripción.
porque ya digo, la audiodescripción, tanto si es grabada, se puede grabar los movimientos de la obra, sincronizándolos con como, bueno, esto lo hacen por vídeo, me parece, sincronizándolos con el diálogo, o se puede hacer en un teatro, claro, cuando van al teatro, pues una persona en una cabina, pues hacer la audiodescripción y las personas también la pueden disfrutar. Pero bueno, ahora con esto de las plataformas digitales, yo eso me pregunto si en el teatro digital hasta qué punto se está abordando si todas las plataformas que ofrecen teatro digital, ya sea de obras que se están representando, ya sea de obras que ya se han representado anteriormente y están en archivo, si se han planteado el reto de la accesibilidad. Y yo creo que es más importante la contestación que me pudieran dar a este tema que no que yo siga planteando, que si me queréis hacer alguna pregunta, pero yo ya le he dicho al moderador anteriormente que mi exposición tenía que ser corta, porque a no ser que alguien me pida que la desarrolle, pues simplemente hay dos temas, o sea, la necesidad de que se implante la audiodescripción y luego la diferencia que hay para nosotros entre algo que se audiodescribe o algo que simplemente lo estamos oyendo y ya está. Y bueno, y yo creo que no he consumido mi tiempo, pero en fin, lo dejo ahí. Patricia, perdón, Paquita, antes de que te contesten a tu pregunta, yo te quería hacer un momento una pregunta. O sea, ¿tú has llegado a acceder a algunas funciones a través de teatro online? ¿Has entrado en alguna plataforma de las que se han hablado, como por ejemplo Teatroteca? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? No, que va. Es que no, porque ¿sabes qué pasa? Que como no tenía idea de que fueran accesibles, pues la verdad es que no, durante la pandemia no he visto teatro, o sea, no, lamentablemente, pues bueno, he ido en un par de ocasiones ahora últimamente, que hay algunas cosas en Barcelona que se hacen sin audiodescripción, pero no he tenido esa experiencia. Yo estoy hablando de cuando iba al teatro, cuando con Apten, con Teatro Accesible, cuando iba al teatro, pero de momento esta experiencia me gustaría tenerla. Por eso he preguntado hasta qué punto, qué plataformas contemplaban la audiodescripción o sea, actualmente. Muchas gracias. Vale, pues entonces, como has hecho claramente esta pregunta, yo creo que podemos arrancar ya con el turno de preguntas. Y bueno, también estaba la primera pregunta que hacía Javier de Dios. Si quieres, empezáis por turnos a responder a Paquita. Sí, la pregunta a Paquita, ¿me quieres decir, Roberto? Y la pregunta que ha hecho Paquita sobre el tema de las audiodescripciones, sí, bueno, en tu caso ya lo has explicado, pero bueno, si quieres volver a explicárselo. Sí, por supuesto, Paquita, buenas tardes. Buenas tardes. En la Teatroteca contemplamos tres tipos de accesibilidad para las obras de teatro. La audiodescripción, la traducción a lengua de signos y el subtitulado. Entonces, dentro del catálogo accesible, la audiodescripción, por supuesto, está presente. Estupendo, pues entonces ingresaré en cuanto pueda hoy mismo a tener una experiencia con vuestra plataforma. Muchísimas gracias. Cuando quieras, a ti. Hola Paquita, soy Eva. Hola. Sí, pues te comento, nosotros, bueno, la principal característica de la tecnología es lo accesible que puede hacer un contenido, ¿no? Entonces trabajamos en una plataforma como la nuestra o cualquier plataforma similar debería trabajar en pro de la accesibilidad. All Theatre, por desgracia, de momento solo hemos podido implementar los subtítulos y la transcripción con código de tiempo, que es otra herramienta que a lo mejor no sirve tanto a vosotros, pero para la opción pedagógica sí que viene muy bien. Aparte también tenemos los podcasts de las obras que pueden ser una opción también. De momento, en un proyecto digital trabajamos por fases y es lo que hemos podido implementar. No sé si te sirve de momento. Bueno, animaros a implementar en cuanto podáis la audiodescripción, porque para nosotros es fundamental, ¿sabes? Porque si no, todo queda en la palabra. Imagínate que cierras los ojos y solamente te entra una cosa por el oído. Pues claro, es muy distinto. No, sí, ya de hecho ya tenemos muy buena relación con Teatro Accesible y hemos trabajado siempre de la mano y muy cerquita unos de otros. Estupendo, pues muchísimas gracias. Patricia, ¿tú querías contestarle también? Patricia Rivadeneira.
Mira, más que contestar, hago una reflexión. Yo hice un espectáculo teatral accesible para no videntes en Italia como actriz. Yo creo que también se requiere que las asociaciones de no videntes se acerquen al teatro y pongan también sus recursos o ayuda en estas plataformas digitales, que efectivamente digamos, sin un trabajo colaborativo con los propios usuarios con discapacidad visual es muy difícil hacerlo y hacerlo bien. Sí, claro, es un trabajo que se tiene que hacer. Indudablemente, poner en contacto a tanto a asociaciones como al teatro para llegar a un entendimiento. Claro, también quienes, digamos, son los usuarios, también tienen que, creo yo, acercarse, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esa fue mi experiencia con ese espectáculo y en ese sentido fue muy positiva porque trabajamos en colaboración. Sí, Patricia, pero permíteme, para que los usuarios se acerquen es necesario que tengan una oferta. O sea, este espectáculo va a tener audiodescripción y luego que se haga una difusión muy cuidadosa, porque claro, también tiene que llegar a ellos, pero sobre todo no se van a acercar al teatro si no tienen la oferta previa de un espectáculo en audiodescripción, ¿entiendes? Sí. Yo creo que tienen que ir juntos, ¿no? Claro, juntos, claro. Como el amor. Claro. Bueno, yo creo, Paquita, que ya un poco la consulta ya ha quedado aclarada. Vamos a pasar ahora a una pregunta que han hecho en el chat de Zoom, que, bueno, si bien yo creo que Javier ya un poco ha comentado al principio esta cuestión de las estadísticas de consumo de obras accesibles, imagino que esta persona ha entrado un poco más tarde y no te ha oído al principio. Te agradecería que pudieras volver otra vez a mencionar las estadísticas del consumo de obras accesibles en Teatroteca y luego también me gustaría si a continuación, por ejemplo, Patricia, que ha comentado 37.000 espectadores, ¿no? Que ha dado esa cifra concreta, si también podía hacer referencia a cuántas personas, si la tienen esa información, cuántas personas con discapacidad han accedido. Igualmente, me gustaría saber, en el caso de All Theatre, si hay también algún tipo de control de estadísticas de cuántas personas han accedido. Y una vez contestéis los tres así rápidamente, pues pasaremos a la siguiente pregunta de Ana Sarabia. Sí, bueno, pues empiezo yo, si os parece, por la pregunta directa respecto a la Teatroteca. Vamos a ver, como comentaba, la pandemia ha supuesto un aumento considerable, muy grande en los usuarios y en los préstamos de la Teatroteca, sobre todo durante la fase del confinamiento, en el primer estado de alarma. Después se ha mantenido, se ha consolidado el crecimiento, pero no ha sido, digamos que se ha quedado en algo mucho más razonable y no en las cifras espectaculares que tuvimos desde el momento en que se cerraron los teatros en España, que fue el día 10 de marzo de 2020. Entonces, lo que os puedo decir, no tengo datos concretos más allá de los que os he comentado de títulos, pero prefiero daros como estadísticas más generales. Durante 2020 hubo un total de 152.560 préstamos en la Teatroteca, de los cuales de obras, digamos, no accesibles fueron 147.820 y 4.740 de obras accesibles. Esto supone aproximadamente un 3,1%, si no me fallan los cálculos. 3,1% de los préstamos fueron de obras con audiodescripción, traducción al lenguaje de signos o subtítulo. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Paquita. Tenemos muchísimo trabajo por hacer en lo que tiene que ver con, no solamente ya con la inclusión de materiales accesibles en la Teatroteca y seguir potenciándolos, sino en la difusión. Hay que llegar a las asociaciones, hay que llegar a las personas que son los destinatarios naturales de estas obras. Y en ese sentido hemos realizado también campañas de difusión y pensamos seguir realizándolas. Pero bueno, las estadísticas generales son estas y, como os comentaba, en algunos títulos se ha visto con una mayor
espectacularidad, ese crecimiento que en otros, generalmente son todos títulos clásicos. He nombrado antes a Los Entremeses, a Esperando a Godot, a Yerma, En un lugar del Quijote, que bueno, pues tiene que ver, esto conecta con esa parte de nuestro catálogo, como decía, me parece que lo comentaba Eva, y como yo mismo he dicho al principio, de archivo. Es decir, que somos una plataforma, como ya he dicho, que nace con una orientación muy dirigida hacia la comunidad docente, la investigación, también al público en general, pero con un catálogo, desde luego, distinto al que las compañeras han expuesto excelentemente de otras plataformas comerciales. Muchas gracias, Javier. Eva, ¿tú tienes cifras en el Theater de acceso de personas con discapacidad? No, tenemos cifras de todo tipo, pero de personas con discapacidad no tenemos el dato. Evidentemente, nuestras cifras son muchísimo más pequeñas que las de la Teatroteca o de Scenics. Ya te digo que nuestro catálogo es menor y nuestras barreras de entrada también son mayores que las de un catálogo gratuito. El tráfico web sí que hemos tenido muchísimo y durante la pandemia se aumenta pues, en un 10%, ¿sabes? Pero no de alquileres online, que eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? El conseguir consolidar ese proyecto digital y que sea sostenible para el teatro. Y Patricia, ¿tenéis algún tipo de control de estos datos, en vuestro caso en Scenics? No. Nosotros imagínate que todavía no cumplimos un año y somos una plataforma privada. Recién hicimos un pequeño estudio de audiencia. No teníamos ni siquiera bien los datos de los analytics. Esto es una cosa complicada, como dice Eva. Y recién hace 2 meses que estamos cobrando también. O sea, somos muy nuevos. Ajá. Y bueno, esto es una pregunta, antes de pasar a 2 preguntas que hay aquí, en esto quería preguntar, en el que hemos hablado de obras accesibles, obras inclusivas, es decir, con participación de personas con discapacidad como actores, artistas, dirección o algo, ¿hay alguna en alguno de los catálogos de las 3 plataformas que hemos hablado? Tenemos nosotros una experiencia y una obra muy bonita que les recomiendo, que se llama Cactus, que es una obra para toda la familia, está subtitulada y es de un grupo de niños y jóvenes con habilidades distintas. Eso es un trabajo de una fundación y es un espectáculo notable porque es un espectáculo muy profesional. Perfecto. ¿En Teatroteca o en All Theater hay algo? ¿Alguna obra inclusiva? Bueno, en Teatroteca tenemos Cascadas Vacías, que fue un gran éxito del Centro Dramático Nacional, el texto de Laila Ripoll y Magdala Varga, que se basa en la experiencia, en aquella tristemente célebre Operación T4 de los nazis, ¿no? Dirigida a las personas con discapacidad, a las que encerraron en campos de concentración. De momento es esa la que se me viene en la cabeza. Y tendría que ir al catálogo para ver si en alguna más, que es muy posible, interviene algún actor con discapacidad. Ajá. Vale, vamos a dar paso, Ana Sarabia de Costa Rica está preguntando más información sobre el recurso de audiodescripción y adjunta aquí el correo electrónico. Muchas gracias por la pregunta, Ana. En este sentido yo creo que va a ser más fácil también que, como has adjuntado el correo electrónico, te podamos enviar información, acceso a la plataforma de Teatro Contigo, donde puedes escuchar también, o sea, donde puedes asistir a obras con audiodescripción y un poco pues darte más información al respecto. Patricia Rivadeneira, una ponente, tiene una pregunta para otro ponente. En este caso, le gustaría saber cuál es el presupuesto de la Teatroteca. Bueno, ahora mismo no tengo ese dato, Patricia, no te puedo decir exactamente el presupuesto anual, pero bueno, la Teatroteca es un proyecto que
Nosotros hemos lanzado en colaboración con una empresa que es Odilo SL, a la que conoceréis, que también son responsables de eBiblio. Lo que ocurre es que, bueno, a diferencia de con eBiblio, esa plataforma de préstamo bibliotecario, nosotros prestamos grabaciones de espectáculos, como os comentaba. No tengo exactamente los datos, pero en la web del Ministerio de Cultura, en el portal de transparencia, podéis encontrar los contratos de licitación y ahí está especificado hasta el último céntimo de euro lo que cuesta el contrato de la teatroteca anualmente. Se puede buscar fácilmente, vamos, es una información abierta, lo que pasa es que no la tengo yo ahora mismo a mano. Si pudieras adjuntar ese, o sea, en el chat la dirección, si la conoces, pues seguramente le va a ser más fácil a Patricia para... No, para hacernos una idea, porque nuestras realidades en Latinoamérica, ustedes saben, en cuanto a la inversión en cultura, son tan enormes que para nosotros siempre es interesante manejar algunos de esos datos duros, porque, bueno, siempre estamos luchando por que haya más inversión en cultura en América Latina, que lamentablemente es una realidad muy diferente. Bien, yo tenía también una pregunta porque me ha parecido una cosa bastante interesante la experiencia de All Theatre con las audiograbaciones, las audioobras, como ha comentado, que puede ser un recurso muy interesante para personas con discapacidad visual. ¿Cómo ha ido la experiencia de estas audioobras, Eva? Pues con todo el boom de los audiolibros y los podcasts, la verdad es que está teniendo más éxito que las propias obras en diferido o la versión en live stream, la verdad. También es un recurso que es gratuito, entonces la barrera de entrada para acceder a ellos es menor, ¿no? O sea, cualquier recurso gratuito pues obtiene más visitas o más alquileres que cualquier otra obra que tengas que pongas esa barrera de 3 euros, ¿no? Aunque sea poquito, dificulta. Pero vamos, súper contentos porque nos parece que la forma de vida, los hábitos de consumo han cambiado muchísimo en estos últimos años, en estos últimos 5 o 6 años, y tener ese recurso de las audioobras es fantástico para poder consumir pues, por partes durante tu trayecto en el AVE o en el metro, ¿sabes? O sea, por lo mismo que te pones un podcast de crecimiento espiritual, pues te pones la obra de La Ternura y es maravilloso también escucharlo. Y más con la interpretación directa de los actores, ¿no? O sea, que es otro ritmo y otro ritmo de lectura. Ayuda a comprenderlo también. Entonces, Paquita, ya tienes ahí una nueva opción de oferta cultural y en este caso además gratuita, ¿no? Sí, que sí, puedes muy interesante. tratar de acceder. Muy bien. Luego también, por ejemplo, ha habido otra cosa que has comentado, Eva, también acerca del subtitulado. Entonces entiendo que de alguna manera también, en este caso, empezasteis el subtitulado internacional, ¿no? Como más un acercamiento hacia gente con otros idiomas, ¿no? Es un poco esa idea, pero imagino que eso también nos ha posibilitado que accedieran personas con discapacidad auditiva, aunque no tengáis datos, pero es probable, ¿no? Uy. Bueno, no ha quedado clara. Bueno, era como una pregunta del tema del subtitulado. Bueno, la verdad es que también ha habido un debate que ha propuesto Eva que es muy importante, que es el tema de la monetización, de la parte gratuita, de la parte de pago. Yo personalmente un poco me estoy viendo que porque la gente pregunta, ¿y esto del teatro online desaparecerá cuando desaparezca el confinamiento? Yo, mi opinión es que deberían de permanecer porque hay bastantes problemas de accesibilidad al transporte y muchos teatros no están preparados para la accesibilidad y sería bastante interesante poder mantener, digamos, la posibilidad de poder acceder al teatro o bien acceder a la propuesta online, ya que es más fácil poder verlo desde el hogar por todas estas dificultades. En ese sentido, en algunas de las plataformas, ¿habéis tenido esta experiencia ya de estar haciendo las emisiones en directo y estar emitiéndolas online? ¿Y cuál ha sido el resultado? No, para nosotros es que no trabajamos en otro formato. O sea, desde que iniciamos el lanzamiento de All Theatre, emitimos nuestra primera obra en live stream. Siempre online.
Siempre online. Entonces, en el caso, por Siempre ejemplo, online, sí. de Teatroteca o Scenic, ¿habéis tenido alguna vez esa circunstancia de hacer una obra en directo y estar emitiéndola online a la vez? Bueno, en el caso de la Teatroteca, no, porque ya os he explicado cuál es el funcionamiento, la naturaleza, cómo surge, y no. Entonces, bueno, es que realmente no es nuestra función. En ese sentido nos diferenciamos muchísimo de otras plataformas. Sí que es cierto que hay unidades del INAEM que lo hacen. El Teatro de la Zarzuela, por ejemplo, transmite zarzuelas vía streaming, pero al margen del centro de documentación, fuera del archivo y con una contratación distinta, completamente distinta. Ok. Y en el caso de Patricia, me imagino que tampoco habéis llegado a hacerlo todavía. Sí. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Sí. Hemos hecho en diferido, que no es lo mismo, o sea, es con un día o con algunas horas de diferencia, con un backup. Y lo otro que sí hemos hecho es lo que se hizo durante el año de la pandemia, que eran obras, pero más bien en Zoom o por Facebook Live, este tipo de cosas, que no es lo mismo que transmitir desde un teatro. Las 2 veces que tratamos ahora hace poco se arruinó porque cerraron, pero tenemos el equipo y tenemos también, y también hicimos ahora para el Festival de Teatro de Quilicura, que es un festival muy grande de una comuna de Santiago. Hicimos alrededor de 5 obras en streaming, pero diferido. O sea, con una diferencia de tiempo. Se entiende, ¿no? Lo que... Sí. Bueno, estoy viendo aquí que en el chat han puesto enlaces. Por ejemplo, Patricia Rivadeneira ha puesto el enlace de Cenix de la obra Cactus, que como hemos comentado es una obra inclusiva, muy interesante. Javier ha comentado la obra Cáscaras Vacías en la Teatroteca, que también ha puesto enlace, y también nos ha puesto un enlace al acceso público al expediente de contratación para conocer un poco pues, las cantidades económicas, como preguntaba Patricia. Bien, estamos llegando al final del webinario, ya hemos pasado la hora y media de webinario. No sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, pues estamos ya cerrando. Si no es así, bueno, yo sí que hay una cosa que me ha parecido también muy interesante, que ahora pues ya no es tiempo para hablar, que ha comentado Eva, que es un poco el tema de la unión de las plataformas, ¿no? Están saliendo pues muchas propuestas, como la nuestra mismo, de Teatro Contigo, y quizás también pues fuera bastante interesante crear algún foro o algo de las plataformas para intentar... con esta unión pues conseguir unos intereses comunes y unas condiciones, porque obviamente, a mí me ha parecido también la cuestión de la monetización, de la gratuidad, todo esto es un debate que se genera muy importante al respecto de esta cuestión de las artes escénicas virtuales. En fin, como nadie más hace ninguna consulta, no sé si alguna ponente quiere decir algo más para despedir. Bueno, yo quisiera simplemente, al hilo de lo que acabas de comentar, Roberto, lo primero es quiero agradecer por la posibilidad de participar en este foro conjunto que me ha parecido muy interesante y muy enriquecedor. Y sobre todo, yo tengo la sensación de que todo esto que hemos planteado es algo que está empezando, está naciendo. Es decir, el que el Centro de Documentación y su archivo con la Teatroteca esté haciendo esta labor, que por otra parte vosotros con otras plataformas estéis haciendo una labor distinta, pero si cabe complementaria, toda esta cuestión de la monetarización, de cómo, digamos, sacar partido y difundir y divulgar las obras, desde luego, al menos desde el punto de vista del teatro público, es algo que está llegando y que habrá que abordar, como antes comentaba también Eva, si no recuerdo mal, y que estoy convencido de que seguiremos compartiendo experiencias y será la manera de crecer todos juntos también, y también de ver cómo establecer pues esas tanto vías de colaboración como nuevas fórmulas para que el teatro llegue a todos los rincones, donde no llega actualmente.
Y yo quisiera agradecer, si me permitís, el trabajo que estáis realizando los que os estáis afanando por hacer teatro con audiodescripción. Gracias. Y yo opino lo mismo que Javier. Sí, yo creo que es que esto está empezando y con toda la pandemia pues lo ha acelerado la transformación digital para el teatro, ¿no? Quiero decir también que sí que nos queda mucho para hacer en cuanto a esa transformación digital para el teatro y que ahora es un buen momento para poner todo sobre la mesa y cambiar o redirigir todo lo que haya que redirigir, ¿no? Pues en el caso de pues, poder trabajar conjuntamente desde las instituciones públicas y privadas para internacionalizar nuestro teatro en habla hispana o en español, ¿no? O sea que eso debería ser nuestro objetivo común para poder llegar a las audiencias globales. No diversificar en muchas plataformas con el mismo contenido que nos estamos haciendo en nuestra propia competencia, sino que pues trasladar o poner o pues fijar una apuesta firme por el teatro digital, ¿no? O por los contenidos digitales para las audiencias globales desde ambos lados, ¿no? Trabajar conjuntamente. Espero que sea así. Muy bien, muchas gracias. Patricia, ¿tú querías hacer una despedida? Bueno, y creo que como dije, esto ha sido una oportunidad de observación de lo que es el teatro digital y a la vez este problema de la diversificación. Todos los teatros públicos y privados están sacando sus propias plataformas en streaming porque están desesperados, porque no pueden abrir las salas, y eso ha creado una competencia a veces un tanto desleal, creo yo, ¿no, Eva? Porque todo el trabajo que nosotros habíamos hecho previo, esto, por lo menos lo que ha pasado acá en América Latina. Entonces, hay que ver cómo se va a decantar. Si cada uno va a tener su pequeña plataforma de streaming de cosas además de calidad regular, es un muy mal favor para el futuro del teatro digital y para el público. Yo tengo la esperanza y la creencia de que efectivamente en un momento esto se va a convertir en una especie de Netflix del artes escénicas hispanoparlantes y que eso va a ser una gran oportunidad para el público para llegar a todos los rincones. Sabemos que el acceso a las artes escénicas es muy desigual. Entonces, esto es una oportunidad en ese sentido y muchas gracias, Roberto, y a todos por haberme escuchado y por haberme invitado. Y muy agradecida también de las ponencias, he aprendido mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra participación, Javier, Eva, Patricia, Paquita y toda la audiencia que hemos tenido a través de Zoom. Recordaros que este vídeo pues, lo pondremos en la página web de Hazlo Accesible para todas las personas que no hayan podido asistir hoy y que quieran acceder a toda esta información facilitada. Decir también que este ha sido nuestro segundo webinario, que la semana que viene, tal día como hoy, miércoles, a la misma hora tendremos un webinario sobre teatro accesible e inclusivo en España. Eso el día 17, y el día 24 tendremos teatro accesible e inclusivo en Latinoamérica. Entonces vamos a tener también ponentes muy interesantes. La semana que viene tendremos a Inés Enciso, directora del festival Una Mirada Diferente, a Chisca Rigo, técnica de accesibilidad, a Lucía Mendoza, gestora cultural en Teatro Accesible, a Hanna Beneito, miembro de la Federación AICE, una usuaria con implante coclear, y también a Ana Morancho, miembro de la Asociación Discapacidad Visual de Cataluña. El webinario es siempre gratuito, acceso a través de Zoom, a través de Facebook. Y nada, les invitamos de verdad a conocer la Teatroteca, a All Theater, a Escenix y también, por supuesto, a Teatro Contigo. Y muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Roberto. Un saludo desde España. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.